Buenas noches, bienvenidos a esta transmisión titulada Historieta Política a la Mexicana. Con el cierre de las campañas inminente en unas horas, pues nos permitimos hablar un poco de cómo el noveno arte, el arte secuencial, se utiliza para esparcir ideas en nuestro país, cómo se usó antes, cómo se ha estado usando en los años recientes. Para platicar de esto, pues me está acompañando, como en veces anteriores, el doctor Cecilio Jacobo González, quien es médico, ginecólogo, oncólogo egresado del Hospital General de México. También él es coleccionista e investigador de cómic que ha participado en la recuperación de la historieta mexicana para el gran catálogo de la cultura popular de Biosfera, y también con artículos divulgativos en historia en revistas como Comicase y Tebiosfera. También colaboró en Italia para una revista especializada en la obra de Dante Alighieri y en el fanzine estadounidense Midnight Magazine con reseñas sobre la historieta mexicana de terror. Doctor, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias, gracias por la invitación otra vez. Siempre un gusto platicar de historietas mexicanas con los conocedores y los entusiastas del tema. Pues igualmente, mi nombre es Abraham Martínez, Cuervo Oscuro, y esta noche pues vamos a empezar este sabroso recorrido que no respetará ideologías, ni posturas, ni partidos, ni apartidismos. Y vamos a empezar, digo, somos un país que le encanta el cotorreo y la sátira, y a través de ella la crítica. Y Sí, bueno, pues empezamos a finales del siglo XIX con Porfirio Díaz enfrentando las duras caricaturas de José Guadalupe Posada y otros más. ¿Qué nos platicas de esto? fíjate que curiosamente yo tengo una conexión con Porfirio Díaz. Te voy a decir la conexión que hacemos con ese personaje. El Hospital General de México fue y es todavía uno de los pilares de la salud en el país. Muchos de los médicos especialistas que nos formamos aquí en México tenemos, si no un conocido, por lo menos sabemos del Hospital General de México. Y el Hospital General de México fue fundado o fue inaugurado más bien por el entonces presidente, don Porfirio Díaz. Este hospital está hecho a la usanza de cómo se hacían los hospitales en Europa en ese entonces. Está hecho así de forma horizontal. No es un edificio hospitalario hacia arriba, con grandes salas donde se alojaban 10 o 12 pacientes en la misma habitación, así con grandes techos, como se hacía en ese entonces. Y bueno, pues fue un parteaguas en la salud en México. Entonces, cuando tú entras al Hospital General y ves las placas ahí de cuándo se fundó, que fue, cuándo se inauguró, perdón, en 1910, pues ahí todos hacemos la conexión con el señor don Porfirio Díaz. Eh, y bueno, pues el aguizote, ¿no? Que hasta principios del siglo pasado, pues fue uno de los periódicos más influyentes sobre la vida política aquí en el país. Ellos, así como bien mencionas, pues la caricatura política fue su fuerte. Ellos retrataban cualquier situación chusca que se presentaba en el ámbito político y pues ahí lo representaban. Vemos a don Porfirio Díaz ahí en la imagen con su ceño fruncido, con su característico bigote tupido, así con su cara de enojado, como siempre salía, con un montón de medallas, como todos los generales de la época. Y bueno, pues ahí don Miguel Hidalgo le está diciendo, hay una protesta contra el monumento no sé hacia dónde está señalando, parece que es hacia el Panteón de Dolores. Eh, y bueno, pues ese fue yo creo que el estilo que caracterizó a estos periódicos políticos, pues el quitarles ese carácter como intocable o invencible a la gente que nos gobernaba o a la gente que se proponía para las campañas. Y bueno, pues reducirlos a un chiste. No supongo que todavía no era el término meme o algo parecido, pero es algo lo que pudiéramos equipararlo con lo que hacemos ahora. Es decir, tomamos las imágenes de un político y se ponen en alguna situación, quizás eso podría equipararse a lo que es actualmente un meme para la gente joven que nos está viendo. Esos eran los memes de nuestros antepasados, las caricaturas políticas.
y no perdonaron a próceres que el día de hoy son prácticamente intocables como Francisco y Madero, nuestro apóstol de la democracia, pues curiosamente, o no tan curiosamente, hablaremos de eso más adelante, asesinado ya como presidente electo y inicia esto la Revolución Mexicana que pues deriva en este terrible periodo de guerra civil en nuestro país que también nos dio forma, indudablemente, y ni a él lo respetó la caricatura, o sea, lo pintaban así, cabezón y pelón y con las orejotas, y bueno, cuando pasa la revolución, que también sabemos que la historieta en un país con una alfabetización tan baja, pues la imagen con poquitas letras, pues era algo que servía para que la gente entendiera. Pero pasa todo este periodo, esta transición, se funda el Partido Nacional Revolucionario y uno de el último, si no estoy equivocado, el último general de la revolución, Lázaro Cárdenas, pues no saldría bien librado tampoco de esta visión de la caricatura, pero ahora, porque él era de un corte más bien, digo, recordando el cardenismo, las expropiaciones, la creación de entidades públicas valiosísimas, pues los ataques vienen de la derecha. Sí. Y mira, no sé, le exageran muchas facciones, los labios gruesos, el copete así exagerado, o sea, yo creo que todos esos artistas se toman muchas libertades al momento de representarlos, y bueno, eso también pudiera ser, o pudiéramos interpretarlo como libertad de prensa. Finalmente, a pesar de que se entiende pues que es una sátira o una crítica, no sé, el hecho de representar a una persona así con esas características tan deformes, pues también puede interpretarse como libertad de prensa. Y en Michoacán le tienen mucho respeto, mucho arraigo a toda la familia Cárdenas, desde Lázaro Cárdenas hasta Cuauhtémoc Cárdenas, que fue el último personaje político importante aquí en el país. Eso sí tenemos que comentar. Todas estas, o todo lo que vamos a analizar no es para que al final de la plática no digan voten por Maynes, voten por... No, esto es o sea, un análisis acerca de las curiosidades de la historieta mexicana relacionadas con esto. Quiere decir que en este recinto no apoyamos ni condonamos ningún tipo de orientación política. Esto es meramente por diversión, por el gusto de hablar de historietas. Que en las charlas médicas eso se hace al principio de la charla cuando se dice que no tenemos conflicto de intereses porque no estamos patrocinados por ninguna fármaco ni ninguna empresa, ¿no? Aquí también no tenemos conflicto de intereses, ¿eh? O sea, eso es que quede claro. Completamente de acuerdo y valga la pertinente aclaración, ¿no? Aquí Sí, la sí. invitación es a que ejerzan su derecho y obligación como ciudadanos Sí, mexicanos, que todos tenemos que participar, pero el voto es libre y secreto. sí. Sufragio efectivo, no reelección, decía Efectivo. Francisco I. Madero. Pero bueno, nuestro México vive su boom en los 50 y llegan los turbulentos años 60 y ahora sí, vamos a empezar a hablar ya formalmente de publicaciones. ¿Qué nos traes por ahí del 62? Traemos una curiosidad, encontré en algunos de mis viajes arqueológicos, es esto que tenemos aquí que se llama El Viaje de la Paz. Esta historieta presenta un viaje, eh, pues no de campaña, pero sería un viaje, ¿cómo se dice? Donde el presidente de ese entonces, Adolfo López Mateos, fue a diversas naciones como un viaje de amistad, de política, no sé. Fue a conocer diversos países, que en la contraportada viene un retrato muy alusivo aquí. ¿Sí? Esta historieta, primero lo vemos aquí.
es 100% propagandística porque dice aquí distribución gratuita. Una historieta que estimo que tenía un tiraje entre 10,000 y 20,000 ejemplares aproximadamente. Porque fue publicada, o la editorial responsable se denomina Editorial La Justicia, que quiero suponer que tiene alguna cierta relación con el gobierno federal de ese entonces, pero fue impreso en los talleres de Editorial Novaro, que en los años 60 Novaro era un monstruo. Mucho de lo que ven aquí atrás así, mucho de esto es de Novaro. Es decir, a finales de los años 50 y 60 Novaro producía infinidad de historietas, tanto traducciones de cómic estadounidense como muchas historietas locales. Las que más atesoro yo son las historietas culturales que ellos promovían: vidas ilustres, mujeres célebres, aventuras de la vida real, etcétera. Entonces yo creo que aquí lo que se aprovechó fue tener una historieta propagandística acerca de este viaje de trabajo del presidente López Mateos para conocer otros países y entablar cierta amistad, pero aprovechando que Novaro era un gigante en ese entonces. En este viaje hablan, bueno, en las primeras viñetas nos presentan que el señor presidente pues estaba rindiendo aquí su cuarto informe de gobierno y pues iba a salir de viaje a otros países. El primero, uno de los que más me llama la atención, fue que viajó a la India a entablar una relación con los gobernantes de la India. Y aquí lo vemos llegando a la India y relacionándose con las personas de ahí. Obviamente pues está tendencioso y propagandístico porque lo reciben con los brazos abiertos, y etcétera, ¿no? Viajó a la India, viajó, bueno, y aquí pues nos dan ciertos datos geográficos de la India, su población, etcétera, y cómo fue recibido con bombo y platillo, como dicen, con lo mejor que había en ese entonces. Viajó también, la segunda parte lo vemos aquí, que viajó a, es Japón. Viajó a Japón y viene bueno, aquí viene la isla y viene esta viñeta que está curiosísima que dice Banzai México. ¿Sí? ¿Se alcanza a ver? Sí. O Viva México. ¿Sí? Obviamente pues también haciendo propaganda de lo bien que se relacionaban en ese entonces. Y dice acá, en esta otra viñeta que también está súper curiosa, aquí dice: grupos de niños lanzaban gritos jubilosos y agitaban banderas mexicanas, ¿sí? Y bueno, pues el Banzai México, que está súper curioso. Luego, después de visitar México, de visitar Japón, que esta también está, digo, no hablo japonés, pero dicen aquí es que en los diarios aplaudían su desempeño a nivel mundial. Decían que México está llamado a asumir un papel preponderante en el concierto mundial, supuestamente. Que digo, todo esto también va de la mano de esta nostalgia progresista y de que el mundo iba a cambiar en los años 60. Y bueno, visitó también otros países, incluso en la última página viene todo el itinerario, así, donde pasó pues las escalas y todo lo que hacía ahí, y pues cierra con su afiche para que lo tengas ahí en tu colección, ¿verdad? Una historieta, pues obviamente, que buscaba reafirmar la imagen de que el presidente López Mateos era la mejor opción y que era lo mejor que le pudo haber pasado a México, que lo recibían con los brazos abiertos en todos lados y que México iba a ser el principal protagonista en la escena mundial. No sé, supongo que no se esperaban después, unos años después, en el 68, pues todo el colapso o el enfrentamiento que hubo entre el gobierno y los estudiantes, lo cual obviamente a nivel mundial pues ha sido reprobado y lo seguimos recordando año con año, pero al menos en el 62 pues eran muy optimistas acerca de la imagen del presidente y de cómo nos representaba a nivel mundial.
Y bueno, pues aquí lo vemos en la portada. Desde el punto de vista del diseño, el hecho de que él esté por encima del resto de los gobernantes también nos deja en claro pues que está en un papel dominante. Igual los que pudieran ser quizás un poco detractores están volteando hacia afuera de la imagen, pero los que son aliados pues están volteando hacia adentro de la imagen, viendo hacia dónde está el personaje. Entonces eso también desde el punto de vista del nos deja en claro que él es el preponderante ahí. Una curiosidad de Editorial Novaro, digo, en muchas colecciones pues no lo he visto mencionado, pero bueno, quizás porque no tiene una continuidad o no es parte de todo lo que producía Novaro, pero fue impreso ahí en esas rotativas, ¿no? Y claro, como dices, estamos en los últimos 2 años del sexenio de López Mateos, y vendría uno de los sexenios, como ya adelantaste y la historia lo sabe, más complicados para este país. Bastante. Y en 1965, Eduardo del Río, creo que si hay alguien que se ha ganado a pulso, se ganó a pulso su lugar en la historia de la historieta mexicana como un monero comprometido con la sociedad y con su propia visión de lo que debía ser el gobierno, aparece en el 65 la que yo creo que me atrevo a decir que es la revista antonomásica de política de este país, y es pues los supermachos. Definitivamente. Sí, los supermachos, bueno, yo creo que mucho del trabajo de Ríos en historieta está orientado a eso. Creo que exploró muchos temas, muchos términos, aunque eso lo hizo más en sus libros. Hablaba de religión, de política, de la dieta del mexicano, de los curanderos, chamanes, no sé, tenía digamos que era prácticamente un hombre del Renacimiento, abarcaba todos los temas el señor Ríos. Pero sí, los supermachos, pues es la historieta de crítica política por excelencia. Entre los supermachos y los agachados se cuentan más de 1000 números en los cuales no solo nos hablaba de política, sino nos hacía, yo creo que el principal acierto o el punto más a favor de acerca de estas dos colecciones es que nos hacía pensar, nos ponía los hechos de una forma en la cual nosotros pudiésemos cuestionar qué es lo que se nos estaba presentando abiertamente. Digo, el partió ya hace algunos años, pero sigue siendo un éxito de ventas. En todas las librerías que tú vas, hay ediciones y reediciones de sus libros. Sus historietas se siguen vendiendo como si fueran, no sé, a pesar de que son muy económicas, hay muchísimas circulando en el mercado y son muy buenas. Digo, quizás sus detractores pudieran decir que el estilo era simplón o que los dibujos no eran muy definidos, etcétera, pero eso siempre pienso yo que quedó en segundo plano y que lo más importante era la ideología que él trataba de proponer ahí. No digo que sea infalible, es decir, también él es un producto de los años en los que vivió y las influencias políticas y sociales que tenía, pero creo que muchos que crecimos leyendo a los supermachos o a los agachados sabemos que cuestionamos las cosas gracias a que el señor Ríos nos presentó una forma de cómo cuestionar las cosas. Y curiosamente, como mencionas, precisamente después de los supermachos, viene en el 68 los agachados. Y aunque de los supermachos recordamos mucho a Calzón y recordamos ciertos personajes, pues realmente también en los agachados, decía por aquí, me estoy refiriendo a un artículo de arqueología mexicana, el mismo Ríos dice, sobre los agachados Ríos escribió: la historieta se enfocó más a un lenguaje didáctico y politizador, manejando temas que eran tabú en los medios como la religión, Cuba, las luchas de la liberación, el marxismo y la corrupción oficial. Por otro lado, experimentó con imágenes fotográficas, grabados, recortes de prensa, dibujos ajenos y otras imágenes, creando lo que pues era un collage.
y se convierte los agachados incluso en motivo de tesis estudiantiles. Sí, digo, es que él, digo, si hubiera nacido 500 años antes, se le hubiera considerado un hombre del Renacimiento. Exploró muchas técnicas en sus historietas y en sus libros. Eh, yo creo que ese estilo que pudiera parecer desaliñado, porque son muchas cosas así puestas juntas, ayudaba a que la lectura fuera más sencilla desde mi punto de vista, porque no estaba confinado al arquetipo común cuadrado de las viñetas, pues como las vemos tradicionalmente, que son 4 o 6 viñetas por página. Él a veces usaba toda la página para una sola idea o incluso para una sola palabra. Eh, y creo que ese fue su gran acierto, pues que supo cómo llegar a cómo transmitir ideas de una forma distinta a lo que se hacía en ese entonces. Y digo, hace poquito en los grupos de coleccionistas de cómics aquí mexicanos, salió otra vez a la venta un número 1 de los supermachos y están costosos. Digo, si lo tienen, guárdenlo, cuídenlo, porque sí, los primeros números, sobre todo los primeros 100, que era donde él participaba activamente, son los más buscados. Sí, hemos llegado al punto en el que el coleccionismo ha dado una revalorización de estos trabajos. Afortunadamente, muchos están disponibles en formato de consulta, pero creo que sí, el trabajo de Rius es definitivamente uno de los pilares fundamentales de la historieta política que conocemos el día de hoy. Eh, de aquí vamos a dar un pequeño o un gran brinco a través de los años, finales de los años 70 o la década de los 70, pues vamos a decir el final de este partido oficial en el gobierno con esa visión post-revolucionaria, la llegada en la década de los 80 de una visión completamente diferente, más enfocada a cuestiones de tratado de libre comercio, cuestiones de liberalismo económico, de contención de un fenómeno de devaluación y de inflación absolutamente espantoso en el sexenio de Miguel de la Madrid. Creo que tú tenías un tema, un comentario acerca del Miguel de la Madrid en el cómic, ¿no? Sí, aunque ese no lo encontré físicamente, según yo aquí lo tenía entre mis cosas, pero bueno. Eh, Miguel de la Madrid creo que le tocó vivir una etapa compleja. Yo creo que fue ese punto en el cual, digo, si nosotros lo equiparamos con el mundo del cómic, que es lo que más nos apasiona aquí, en los años 80 el cómic dejó de ser algo pueril o infantil y creemos que maduró con obras en las cuales los héroes ya no eran puramente héroes y los villanos no eran puramente villanos, como con La Broma Mortal, con El Caballero Oscuro, El Retorno del Caballero Oscuro, donde ya se abordaban temas más complejos. Entonces yo creo que ahí lo que trataron de hacer los políticos es también tratar de madurar acerca de las historias que presentaban. Eh, digo, desafortunadamente no lo tengo aquí en físico, pero cuando lo tenga igual lo voy a compartir ahí en las redes para que lo conozcan. Se produjo esta historieta con Miguel de la Madrid, con la cual él trataba de no solo de hacerse ver como digo, como lo vimos aquí en este otro, donde él se presenta como el héroe. Miguel de la Madrid se presentaba como una persona más acercada a lo normal, digamos, o a lo que pasaba también en las historietas, donde sabemos que el héroe no es puramente héroe. Es decir, todos tenemos en nuestra personalidad ciertos rasgos positivos o que pudieran considerarse como positivos y ciertos rasgos negativos. Y él se presentaba como, quizás como lo que decía Enrique Peña Nieto en uno de sus más famosos videos, donde decía, ¿qué hubieran hecho ustedes? Donde le preguntaba a la población, ¿qué hubieran hecho ustedes en un problema de crisis económica, de hidrocarburos, de etcétera? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Subían el precio de la gasolina? ¿No lo subían? Algo parecido hacían ahí en esa historieta.
trataban de darnos a entender que las decisiones que tomaba el gobierno eran basadas en lo que creían en ese entonces que era lo mejor para nosotros, sin que necesariamente lo fuera. Entonces, creo que en ese momento también cambió un poco la visión de cómo nos veían los políticos a los votantes y cómo nosotros interpretábamos esas propuestas de campaña. Yo creo que como a todos nos ha pasado, conforme pasa el tiempo uno cree menos en las propuestas de campaña, porque ya hemos visto históricamente que la mayoría no se cumplen. Entonces, ellos trataban de hacernos ver que estaban haciendo lo mejor para nosotros de acuerdo a nuestros intereses. A ver si en días siguientes lo comparto en redes para que lo conozcan. Sí, pues digo, finalmente el tema, como todo en este mundo interconectado y globalizado, nos lleva a que no hay respuestas fáciles y no hay blanco y negro. Al final del día, la historia es quien juzga. Y bueno, pasamos de esta década de los 80 y llega pues 1994, primero 1988, la elección, se cayó el sistema, se convierte en una frase manida para nuestra generación, Sí, termina o está el sexenio por ahí de Carlos Salinas de Gortari, un personaje que hasta el día de hoy sigue en boca de los mexicanos. Y sí, tras la elección bueno, hay otro momento muy traumático en nuestra vida, en nuestra historia, que es precisamente en el año de elecciones de 1994, pues el asesinato de Colosio. Vamos a dar un poquito un fast forward para que nos platiques de algo que salió muy curioso respecto a esta tragedia, este magnicidio. sí, digo, de hecho hace poquito vi un documental en Netflix que habla también un poco acerca de lo que sucedió en 1994. Todos los políticos tienen como este aire como esta aura de showman, pues de querer dar un espectáculo, de sentirse así o de presentarse como el que tiene las respuestas para todo. Pero el único al que realmente le creíamos era Luis Donaldo Colosio. Una de sus frases más así icónicas decía: yo veo un México con hambre, con sed de justicia, de un cambio social así radical, y él, su figura, su trayectoria política y él mismo, pues le creíamos, o tú lo veías desde así, o sea, sí le creo que en realidad va a traer un cambio a México. Desafortunadamente, pues fue asesinado en condiciones así un poco escabrosas. Para quienes no lo sepan, bueno, en un meeting, en una campaña, le fue asesinado con un disparo en la cabeza. Y obviamente, bueno, pues eso conmocionó al país. Y el mexicano tiene muchas formas de lidiar con el duelo. Sabemos que la Noche de Muertos y todo eso nosotros recordamos a los que ya se nos adelantaron de forma solemne, pero también con una cierta sorna, con una cierta chistorete o etcétera. Pero en este caso, esta historieta, que se llama Las entrañas del oculto, nos presentaba esta historieta acerca del hombre que previó la muerte de Colosio, y su testimonio quedó grabado. Es el número 11 de la colección. Esta colección también, como introducción, hablaba de cualquier tema esotérico y sobrenatural, abducciones extraterrestres, también hablaba acerca de la reencarnación, hablaba de estos fenómenos que se llaman bolas de fuego, eh, los muertos vivientes. O sea, en realidad abarcaba de cualquier tema esotérico. El proyecto Filadelfia, también muy famoso en Estados Unidos, y en uno de sus últimos números, siempre también con el toque erótico, como todas estas novelitas de bolsillo de los años 90 y 2000. En este número nos presentan una historia curiosa acerca de este atentado. Hay una persona, un hombre que aparece aquí,
aunque creo que no le ponen cómo se llama. Esta persona ve a la muerte, es decir, cuando se ve en el espejo no se ve a sí mismo, sino ve a la muerte. Entonces se espanta, acude con un psicólogo y le dice, bueno, lo que usted tiene es un problema de alucinaciones visuales. Aquí está con el psicólogo y el psicólogo también lo está viendo ahí. Pero aquí dejé marcadas 2 páginas importantes para este proceso. Dice, el primero es este. Eso me perdió. Resulta que está leyendo el periódico y ve en el periódico una imagen acerca de el señor Luis Donaldo Colosio, que era un mitin en Las Lomas. Ve la imagen, ve la muerte y dice, no, va a morir, el candidato va a morir. Y pues se acongoja porque pues él quiere avisarles o quiere decirles con tiempo pues que el candidato está en peligro. Después, pues lo que les comentaba, ¿no? La locura total, le dispararon al candidato, ¿sí? Entonces, pues obviamente todo esto se vuelve un desastre, él sabe la verdad y dice, bueno, jamás me imaginé que iba a morir víctima de un atentado. Poco tiempo después, la historia resulta con que el psicólogo estaba algo ahí inmiscuido en todo eso y él deja todo lo deja en una grabación, en un cassette y dice, el hombre que veía la muerte. ¿Sí? Es una historia curiosa acerca de cómo interpretamos la muerte de una persona que nos traía esperanza. No sé, yo era muy joven en ese entonces y de hecho ni siquiera podía votar, pero aún así recuerdo ese nombre, recuerdo ese evento como si hubiera sido, no sé, como si hubiera estado ahí. Yo era muy joven, no, ni siquiera tenía derecho al voto, pero todo sonaba a que él iba a traer un cambio y todo quedó pues así en el intento. Ahora, presentarlo como una especie de algo premeditado, etcétera, pues es parte también de lo que creíamos. Hay muchas teorías al respecto, que no fue un asesino único, que había todo un complot detrás de eso, nada se pudo comprobar. Y bueno, pues quedó como una curiosidad más de la historieta mexicana, que te digo, curiosamente lo metieron en esta colección que habla de cualquier cosa paranormal. Aquí quedó guardada este testimonio de lo que pudo haber sido si esta persona hubiera contactado al candidato y hubiera evitado ir a ese meeting, lo que hubiera sido. Y ese cómic fue publicado en el 2002, es decir, 8 años después, ya prácticamente, y ahorita vamos a llegar al siglo XXI, ¿sí? Pero voy a retornar un poquito porque ya lo encontré. ¿Qué pasa en ese momento, en 1994? Después de todo esto que platicábamos de la caída del sistema y del fraude, Ríos regresa al ataque con una publicación que se llamó El Chahuistle, inicialmente a través de nuevo, Editorial Posadas, que fue, pues, 100 años antes. Posadas, una editorial que tuvo mucho que ver con el tema de la protesta en contra de Porfirio Díaz, de los días de la revolución. Y aquí, este número, yo me acuerdo que salió con el Chahuistle era en 2 tintas, y aquí lo hicieron a una sola tinta en señal de duelo. El año es 1924 y es un número especial que ellos sacan en referencia al magnicidio de Luis Donaldo Colosio ese año. Entonces, el Chahuistle documenta, para quienes tengan esta revista, yo la tuve, desafortunadamente se perdió como muchas cosas, como dicen, se lo llevó, lo que el viento se llevó, pero era una publicación que sacaron, yo creo que de un día para otro. Era más delgada y ahí dice, no, número especial. Acaba de arrancar el Chahuistle. Y el Chahuistle se queda 2 años para encarar unas elecciones que le dan el gane a Ernesto Zedillo, miembro del partido que era el partido oficial en ese momento y que había tenido por candidato a Colosio, y él gana las elecciones en un primer debate que vimos en este país frente a Cuauhtémoc Cárdenas.
que en ese momento era del recién fundado PRD, y junto a el famoso Diego Fernández de Ceballos del Partido Acción Nacional. Pasan esas elecciones, Ríos dice, tenemos que, en este momento álgido del 94, dice, tenemos que regresar a hablar de política. Aparece el Chahuiztle, pero el Chahuiztle, por un problema ahí de derechos de tenencia del título, la plaga de los nopales, ahora se salen ellos y se van con Editorial Grijalbo. Decía mi papá, que ya falleció, pero en aquel momento dijo, oye, están con Grijalbo, Grijalbo es grande. Y con Grijalbo presentan una historieta que, pues hasta el día de hoy, sigue teniendo presencia, que es el Chamuco. El Chamuco. Entonces, el Chamuco, este es el número 1, que también lo tuve, y firmado por el Fisgón, pero gracias Miguel Borjas que me consiguió la firma, pero lamentablemente este cómic, también esta revista se perdió. Híjole. ¿Y qué te digo, no? 30 años y se fue de la colección el Chamuco. Y aquí estaba de nuevo Ríos, el Fisgón, Helguera y Patricio, que indudablemente quienes ya están ahorita en edad de votar, la recuerdan, la conocen, sigue vigente. Sí. De hecho, sí, el Chamuco, yo debo tener un número 1 en unos recopilatorios que sacaron después al tiempo. Debo tener el número 1. Y creo que también tiene una buena conexión con los coleccionistas de historietas, porque el número, si mal no recuerdo, el número 5, el número 6 u 8, hace una recopilación de los primeros 100 años de historietas en el mundo, de 1896 a 1996, una cosa así. Y está padre, incluso ahora, bueno, no es propaganda ni nada, pero el señor Luis Gantús publica aquí unos breves líneas acerca de historietas mexicanas que se llaman Apuntes de Historieta. El Chamuco se sigue publicando y sigue siendo una revista de crítica política con historietas cortas, viñetas, etcétera, pero también incluye mucha información acerca de historietas mexicanas. Yo las sigo comprando mes con mes por esa parte, por esas páginas donde trae historieta mexicana, pero pues también funcionan como como si fuera una biblioteca, como si tú pudieras regresar y consultar todo lo que ha sucedido desde el punto de vista de elecciones, de propagandas, de situaciones políticas y de cómo lo enfrentaban cada político. Ahorita que hablemos acerca de las de López Obrador, en una de las que tenemos aquí, dice, ¿cuáles fueron los 4 puntos por los cuales se me demeritó mi trabajo como gobernante, como jefe de gobierno de la Ciudad de México? Es decir, está dando excusas desde mucho antes de llegar a la presidencia. Entonces, el Chamuco también funciona como una vitrina donde podemos entrar y ver qué fue lo que pasó en los sexenios anteriores. La verdad es que es un buen tema de consulta. Yo estos recopilatorios los compré en una librería de segunda mano hace ya tiempo, a un precio accesible, entonces yo creo que también nada más es de buscarle y el Chamuco. No sé si ya muchos de estos números estén digitalizados, pero ahora tienen ellos una tienda virtual donde puedes comprar tanto sus libros como algunos números físicos del Chamuco. Entonces, si no la conocen, pues es una buena oportunidad para que conozcan esta revista que, aunque sí puede llegar a tener ciertas tendencias, tanto de izquierda como de derecha, no deja de ser una buena lectura. Ahora, en ese mismo año, 1996, tú mencionabas, antes de empezar la plática, La Serpiente Desplumada. La Serpiente Desplumada, sí, cómo no. ¿Qué digo? En el número 1, híjole. En el número 1 tiene al presidente en turno, que es el señor Salinas de Gortari. Y nos dice, nos dieron a tole con el dedo o con el dedazo, ¿no? Que la serpiente desplumada,
podemos verla desde dos puntos de vista. Una es lo que es meramente historietil, pues, o el análisis que podemos hacer de la estructura clásica de las viñetas que trajo. Yo creo que a mí lo que me pareció más curioso es que tiene mucha influencia prehispánica. El nombre hace alusión a Quetzalcóatl, que Quetzalcóatl significa serpiente emplumada. Al ser una historieta de crítica o de sátira, pues la ponen como la serpiente desplumada y vemos allá a Quetzalcóatl en la portada. Lo segundo es que como tiene esta temática prehispánica, lo otro que se me hizo así súper curioso es que el número de página, que lo vemos aquí abajo, viene creo que es náhuatl o maya. Bueno, tiene el número arábigo, la página número 13, luego tiene este número, este texto, y luego viene el número como se escribía en ese entonces, que es este rombo con estos puntos. Que aquí debe decir, dice, es el número mexica, es acerca de la numeración mexica. Entonces aquí en la última página, en el del número 1, te explican cómo es esta numeración, ¿sí? ¿Qué significa cada uno de los símbolos? Entonces, desde el punto de vista cultural, pues también te trae educación, es decir, es una herramienta educativa pues bastante interesante. Esta colección habla acerca de este indígena que se llama, no sé si sea su nombre o su apodo, que es Cinguarache, para hacernos ver cómo la población pues vivía en pobreza o había un índice creciente de pobreza. Pero muchas de las portadas pues también hacen alusión a otras situaciones del cómic, como que es el súper damnificado, con clara referencia al Superman de DC Comics. Ahí. Aparecen otras imágenes de cultura popular. En ese entonces, en los 90s, había un show muy famoso que se llamaba Dinosaurios, que lo pasaban en Canal 5, si mal no recuerdo, donde salían estos personajes prehistóricos. Y obviamente, pues el jefe del personaje ahí en la serie de los dinosaurios, pues era un tecnócrata que toda su empresa giraba alrededor de hacer dinero, y pues bueno, lo ponen aquí también como un líder ahí. También nos hablaban acerca de todas estas situaciones. En algún número viene, como hubo una revuelta en México con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, hay un número de la serpiente desplumada que habla de esa revuelta. Viene acerca de todos estos problemas bancarios que hubo en ese entonces. Obviamente no ponen los nombres como tal, como el banco que fue, pero ponen Nacomer, Nacamex, Banca Serafín, que son todas las instituciones bancarias que había en ese entonces y que también nos metieron en problemas. Otra cosa muy característica es que todas estas portadas fueron hechas por el señor Sixto Valencia, una institución en la historieta mexicana. Incluso por ahí debe verse en algunas debe venir su firma, donde se alcance a ver. Déjame ver. En esta se ve. En esta aquí abajo se alcanza a ver su firma, el señor Sixto Valencia. ¿Sí? Que supongo que debió haber sido de sus últimos trabajos, que también ya partió el señor Sixto Valencia. No sé, esta colección es más de sátira, tiene ese toque picante que nos encanta con las historias. La esposa del protagonista de Cinguarache le pone el cuerno con el vecino, y él pues en su ignorancia pues nunca se da cuenta, va y pide trabajo al gobierno, lo ponen como un guardia de seguridad. O sea, habla acerca de forma sutil, nos habla acerca del nepotismo, acerca del tráfico de influencias, de todos estos sucesos que pasaban en el México de los años 90 y que, pues bueno, que quedaron retratados ahí. Cuando hice la ficha o la investigación para TVOsfera acerca de esta colección, yo le ponía ahí que no ponen el nombre de los políticos que retratan ahí, pero su imagen, pues es característica. Vemos, por ejemplo, aquí en el del Día de las Madres, que
que a Salinas de Gortari siempre lo retratan como alguien chaparro, como alguien pequeño de estatura, pues. Entonces, eso siempre se me ha hecho bien curioso, cómo desde ese punto de vista lo tratan de hacer ver como alguien menor, que en política, quizás lo que pudiéramos equiparar aquí es como a Napoleón lo representaban como una persona de baja estatura, cuando en realidad era una persona de estatura promedio. Y nosotros siempre hemos tenido la noción de que Benito Juárez, Napoleón y en este caso Salinas de Gortari los representan como alguien bajito de tamaño para disminuir su presencia, aunque en realidad eran de estatura promedio, ¿no? Entonces sí, la serpiente desplumada también está, digo, en muchos lugares la puedes encontrar a buen precio, son ejemplares relativamente económicos, son muy divertidos, tienen, te digo, esa picardía mexicana de decir, bueno, esto después derivaría en los famosos sensacionales, donde la sátira se cambiaba por estos chistes eróticos, pero bueno, mucho de todo esto son el doble sentido, el albur, no sé. Déjame ver si alcanzo a mostrar aquí algunas imágenes sin que nos vayan a reportar, pero bueno, siempre representan a las parejas aquí muy coquetas, muy así, ¿no? Y con esa picardía que los caracteriza. Pero bueno, sí, serpiente desplumada, está muy curiosa, a mí me gusta mucho, tengo la mayoría, aunque me hacen falta algunas, pero bueno, pues ahí está. Y llega el año 2000, termina el siglo XX, empieza el siglo XXI y vemos un cambio radical en nuestro país. Para empezar, este formato que ya había mencionado de los debates, aparece este personaje, nos guste o no nos guste, Vicente Fox Quesada, primer presidente del siglo XXI, del nuevo milenio, de un partido que nunca había tenido presencia en el poder ejecutivo y cambia por completo el discurso de esta formalidad, esta rigidez, se convierte en un tipo que va a shows nocturnos para jóvenes, Adal Ramones, otro rollo, que le pone sobrenombres a sus contrincantes, que hasta el día de hoy seguimos diciendo frases, los chiquillos, las chiquillas, come si te vas, que se quedaron en nuestro slang. Bien que mal, aquel día, aquellas elecciones, que yo creo que tú ya votabas, del año 2000, sí, fueron de alegría, de esperanza y de alternancia, que yo creo que eso es algo bien importante. Y ojo, no estoy hablando de política, estoy hablando de historia. Vicente Fox se avienta esta puntada de promocionarse también él en una historieta. Ojo, otro candidato, pero no tengo aquí la imagen, que también lo hace, es La Bastida, que era del Partido Revolucionario Institucional, el partido del poder, el partido oficial. Pero Fox, en el partido de oposición, pues saca esto que se llamó 2 de julio del 2000 fue la fecha en que el cambio en México ya nadie lo para, decía. Y entre el gremio monero, esta historieta que fue realizada por Horacio Sandoval, pues decimos, ¿qué óvole? ¿Qué está pasando? Veníamos ya, el boom mexicano de mediados de los 90, todavía a principio de los 2000 traía algo de envión, todavía el nuevo cómic, el boom del cómic, todavía estaba por ahí haciendo ruido, y llega Vicente Fox con su forma de hablar dicharachera y sus puntadas, y que gana la presidencia indiscutiblemente. Y que gana. ¿Qué te acuerdas tú de este cómic, si es que lo llegaste a ver? Fíjate que ese cómic no lo vi, lo conocí hace poco que estuvimos haciendo la investigación, y no sé, esas frases, muchas de las frases que utilizan los políticos son recicladas, ¿eh? El cambio en México, viene lo nuevo, no sé, todo eso
me parece que siempre reciclan las mismas frases. Yo creo que, yo recuerdo haber visto a Vicente Fox, no sé si fue durante su campaña o después, recuerdo haberlo visto incluso en programas de Eugenio Derbez, en alguno de sus programas aparecía también, leyendo con él frases y todo eso. Otro rollo, los invitó a todos a todos los aspirantes a la presidencia. Era la gente que veíamos Otro Rollo, apenas estábamos pasando la edad adulta y queríamos saber qué es lo que venía, qué es lo que había, y creo que fue una buena estrategia para ellos acercarse ahí. Obviamente La Bastida nunca conectó con el público joven, y Vicente Fox de alguna forma sí lo hizo. No sé si buscábamos algo más informal, queríamos algo nuevo, no sé. Y ellos se agarraron de ahí para hacer todo esto, ¿no? Es un cómic bastante curioso. Yo digo, no lo tengo en físico y no lo conocía. Para ese entonces yo ya coleccionaba historietas de Marvel principalmente. Y muchas de estas cosas pues supongo que me pasaron desapercibidas. No sé qué tanta distribución tuvo, pero donde yo vivía pues no lo llegué a ver. Yo Pero sí, físicamente no lo llegué a tener en la mano, pero sí en aquellos días había un lugar que se llamaba Monos y Moneros en los foros de Delphi, tal vez en el archivo de internet aún ande por ahí, y empezó a sonar mucho y a comentarse mucho. Y bueno, dicen por ahí que hablen bien o que hablen mal, pero que se hable. Y Vicente sí. Fox indiscutiblemente pues lo hace. Pero ¿qué pasa? En este sexenio, entre el 2000 y el 2006, ya empieza a hacer ruido este otro personaje que es el actual titular del Ejecutivo. Y tú tienes por ahí un cómic que salió de cuando él era el jefe de gobierno de el antes Distrito Federal, el día de hoy Ciudad de México, ¿no? Sí, yo creo que de todos los, eso sí podemos decir de nuestro presidente, de López Obrador, que ha sido muy tenaz en eso de ser presidente. Recuerdo cuando perdió las elecciones con Felipe Calderón, que incluso se denominó, se puso su título de el presidente legítimo de México. Yo soy el presidente legítimo de México. Y estuvieron muchos meses ahí en la Ciudad de México haciendo eh, pues como paros y ahí en una zona ahí de cerca del centro. Y desde antes empezó su proselitismo a la presidencia con esta colección que se llamaba Historias de la Ciudad. ¿Sí? Este vendría siendo el En primer número. 2002, el Este, año sí, 2002, ¿verdad? sí. Este fue patrocinado por el gobierno, como bien dices, esto debe verse aquí atrás. Gobierno del Distrito Federal, México, Ciudad de la Esperanza. Y pues con el icono de la Ciudad de México, que es el Ángel de la Independencia. ¿Sí? En este primer número hablan acerca de una familia, una típica familia de ahí de la Ciudad de México, quizás haciendo alusión a otro de los grandes de la historieta de México, que es la familia Burrón, que como sabemos la familia Burrón trata de retratar a la típica familia de la ciudad, del Distrito Federal en ese entonces. El esposo, la esposa, los hijos y todos los agregados que vienen a la familia, hasta el perro tiene nombre ahí. Eh, esta historieta también habla un poquito de eso, de cómo se vive en la Ciudad de México. Vemos ahí la comida típica de la ciudad y todo eso, pero también en uno de los paneles dice, le estoy contando a mi amiga que el gobierno tiene programas padrísimos. O sea, lo meten como una conversación casual. Estaba comentando que tienen programas padrísimos. Y luego hacen pues utilizan toda una página para hablar acerca de los programas que se tienen en el Distrito Federal. Y aquí dice, el gobierno del DF les presta a todos los que son cabezas de familia, hombres o mujeres, y les diseña y supervisa la construcción de sus viviendas, ya sea de 2 o más casitas, ¿no? Que lo meten de una forma casual a la conversación, y de hecho no aparece en ninguna de las viñetas el señor López Obrador, aunque sí es mencionado en un par de ocasiones. Este vendría siendo el número 1. Para el número 3
de Historias de la Ciudad que vemos aquí, ahora sí ya viene la propaganda como tal, las fuerzas oscuras en contra de Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Que vuelve a salir la misma familia que vemos aquí, pero ahora sí ya enfrentándose a fuerzas oscuras, como dicen ellos, a sus detractores, que sinceramente parecieran enemigos imaginarios porque lo están siguiendo desde hace más de 20 años. Este es del 2003, este número. Y desde el 2003 a la fecha lo están siguiendo. Todo el tiempo está buscando excusas para tal o cual cosa. Curiosamente, aquí presentan en una de las páginas la consulta Mitofsky, que era una de las primordiales ahí. Ahí están sus contrincantes que tuvo y pues cómo iba a votar la gente en ese entonces, ¿no? Que está... Esa que estás mostrando con los datos de la consulta Mitofsky, ¿de qué año es? Este es de 2003 y 2004. Ok. ¿Sí? Y en esta sí aparecen, te digo, dicen, ¿cuáles fueron los 4 golpes? ¿Cómo lo pusieron aquí? Los 4 golpes que utilizaron las fuerzas oscuras. Dice, a continuación explicamos los 4 golpes que han urdido los enemigos del pueblo para afectar la imagen del jefe de gobierno. O sea, hablan acerca de 4 situaciones políticas y cómo las superó, digamos. Primero ponen el caso del paraje San Juan, donde era un área donde le pedían 1,810 millones de pesos en 3 días para utilizar un predio donde se había levantado un fraccionamiento, y ahí sí aparece ya el señor López Obrador. Y después, bueno, dicen aquí que lo superó, dándole, donde se descartó que se tratara de un caso de corrupción. Después hablan acerca de el caso de Nicolás Mollinedo, este viene acá. El caso de los videos, ¿sí? de la corrupción. Y el último, ese debe venir acá. El caso del Encino, que amenazaron con destituirlo por no respetar la orden de un juez que el 14 de marzo del 2001 ordenó no bloquear los accesos al predio, pero jamás ordenó suspender la construcción de la calle que abría paso al Hospital ABC. ¿Sí? Este fue su 4º golpe. Y después habla que, bueno, él pudo superar todos estos detractores y enemigos con el uso de la ley y apegándose a todos los procesos, etcétera. Incluso al final pone una carta del jefe de gobierno a la sección instructora de la Cámara de Diputados. Y viene aquí firmado el calce por Andrés Manuel López Obrador, jefe de gobierno de la Ciudad de México. No sé, este por lo menos se veía interesante, porque habla acerca de la historia de la familia, pero también meten ahí de forma casual los programas del gobierno. Este parece una serie de excusas unidas por viñetas acerca de por qué estos casos que se le atribuyen de corrupción y de mal manejo de los recursos, y da todas sus excusas, ¿no? No deja de ser parte de todo esto, digo, de este sí tengo un par de copias ahí, después te hago llegar una de las historias de la ciudad, del número 1. Una curiosidad, pues, de todo esto, digo, sin ser así detractor del gobierno, creo que desde el primer día dijo, vamos a tardar mucho tiempo para hacer el cambio, y el cambio nunca llegó. Es decir, sucedieron muchas cosas en estos años, el caso Ayotzinapa, muchas otras cosas que nunca tuvieron una resolución, pero aquí se va a aprovechar tantito este espacio para decirte una cosa. Uno de los cambios que sí nos afectó mucho al nivel de salud fue la cancelación del Seguro Popular. En el Seguro Popular se atendían las pacientes con cáncer de mama de forma gratuita. Cuando llegó el gobierno de la 4T, pues se terminó el Seguro Popular y muchas de las pacientes se quedaron sin atención médica, lo cual impactó directamente en la sobrevida de todas ellas. Muchas fueron redistribuidas a otros sistemas de salud, al Seguro Social, al ISSSTE, a la Secretaría de Salud, pero un buen número de pacientes quedó sin atención, y eso incluso salió en revistas mundiales acerca del impacto que tienen las decisiones políticas en la salud de la población. No solo en el presupuesto que se destina para los hospitales que están directamente patrocinados por el gobierno, sino en todos los programas
para la salud. Yo creo que sin temor a ser criticado, el gobierno, el Seguro Popular era una buena opción del gobierno. Nosotros vimos sus beneficios en las pacientes. El INSABI, la verdad es que nunca llegó a ese mismo nivel y bueno, pues ahora estamos tratando de sopesar todo eso pues con los escasos recursos que se tienen en las instituciones en México. Yo creo que siempre antes de tomar la decisión de por quién vamos a votar, tenemos que conocer bien todos estos antecedentes, porque si no vamos a caer siempre en las mismas trampas. Ahora que escucho las propuestas de salud, yo que soy trabajador de la salud, digo, híjole, ahora les prometen que si la institución no tiene los medicamentos, el gobierno se los va a pagar. Ok, está bien. Eso es muy loable y ojalá que algún día sí suceda. Pero estamos hablando de un país que tiene más de 100 millones de enfermos. Entonces, ¿cómo va a sopesar el gobierno tantas y tantas y tantos medicamentos? Pues es imposible. Algunas otras parecen tener cierta lógica. Vamos a abrir una farmacéutica que sea patrocinada por el gobierno para que siempre haya medicamentos. Ok, eso pudiera ser factible. Pudiera ser una idea que si se le da continuidad, bueno, ojalá que sí se lleve a cabo. Pero muchas de estas siempre se quedan así en el tintero, y no quedan más que como anécdotas, pues. No sé, te digo, yo que lo he visto a diario, sí me parece que fue una mala decisión de este gobierno el terminar con el Seguro Popular, pero bueno, ojalá que los nuevos candidatos, como los que vamos a hablar ahorita, con Claudia Sheinbaum y todos estos que vienen a continuación, pues sí realmente continúen con el cambio y pues no se pierdan todas estas propuestas, ¿no? Ya digo, ese es tu comentario aparte del tema de hoy. Tú que estás dentro del sistema y que sabes cómo está, uno pues es un derechohabiente más. La cuestión es que, bueno, indudablemente en la historia moderna de este país, nuestro actual titular del Ejecutivo, pues trae una historia de historieta, como ya la mencionaste, empieza a manejar su postura, como visualizar su carrera política para llegar a donde finalmente llegó, y ya nos mostraste una evidencia ahí de su trabajo como jefe de gobierno insisto, del entonces Distrito Federal, pero cuando ya se lanza para las elecciones del 2006, pues saca un cómic, insisto, con los colores del partido que en aquel momento lo abandera, que se llamó Pejemán. Y sí, señores, esto existió. Yo lo leí. Esto es un trabajo de Armando Avilés, donde se los voy a comentar. ¿Llegaste a leer esto tú? No, yo nunca lo vi. Ok, de lo que te pierdes. Resulta que con un anillo que tiene la forma del nuevo sol, o sea, el logo del Partido de la Revolución Democrática, negro con amarillo, él es imbuido por la protección del pueblo para luchar en contra de la mafia del poder encabezada. Sí, por supuesto, tú lo describiste y ahí está de nuevo Carlos Salinas de Gortari, uno de sus rivales de aquel momento, Madrazo, Roberto Madrazo, tabasqueño igual que él, que él sale en una viñeta diciendo, muchachos, celebremos, y alza una botella, una copa de vino tinto, el jefe está de regreso, y se refiere al expresidente. Y al mismo tiempo dice, la maestra me va a ayudar con mi candidatura, y se refiere a la ex lideresa del sindicato de trabajadores de la educación, Esther Gordillo, que también está ahí en la portada con una sonrisa maligna, amadrinando a el que también era candidato opositor en esas elecciones, Felipe Calderón, que ahí está, es ese de lentes que están viendo, pero lo hacen ver como que él es un títere de ella, como que dice, es que ha de pensar que si somos superhéroes, yo voy a hacer que el Astigirl o quién, porque ya había salido Los Increíbles, y al mismo tiempo del gobierno saliente embarra por ahí a el ya presidente Vicente Fox al final de su sexenio con Marta Sagún, quien en algún momento tuvo aspiraciones a ser candidata presidencial,
Y Sí. y se menciona y estaba entonces Andrés Manuel y le hacen una llamada y él sale en Susuru porque él no tiene un carrazo, él anda en un carro popular de la Nissan y su carnal Marcelo es el que le está avisando, Marcelo Ebrard. Entonces, Marcelo. llegan estas convulsas elecciones del 2006 que oficialmente, a través de un margen mínimo, Muy cerrado. gana, muy cerrado, gana Felipe Calderón y siempre queda la duda porque a partir de este momento, y tú lo mencionaste, el PG, por eso PGman, ¿verdad? El PG porque es de Tabasco, el PG dice, no, es que yo soy el legítimo, yo soy el bueno. ¿Por qué? Porque nunca hubo voto por voto, casilla por casilla. Esas boletas se desaparecieron, se deshicieron. Hubo protestas de la gente. Entró el tema de deberíamos tener en México una segunda vuelta y ahí nos quedamos en esta discusión. Ya estamos hablando de que la historieta lo vimos con Fox, lo estamos viendo con el PG, mencioné a Bastida. Ya hay historietas específicamente para promover entre la gente a un candidato en particular. Los viejos tiempos de la historieta como algo, como algo subterráneo o como algo alternativo, pues ya quedaron atrás y tenemos aquí la historieta utilizada de forma flagrantemente oficial. Y esto es algo que es parte de nuestra historia, de la historieta, y por eso lo estamos platicando el día de hoy. Entonces, en este cómic, que si alguien lo tiene, de nuevo, insisto, atesórelo, porque es una cosa tan rara, tan de superhéroes, pero al mismo tiempo tan extraña, tan surrealista. Pero bueno, a raíz de esta duda indudablemente, las elecciones del 2006 quedaron en entredicho. Eso es una cosa histórica, ¿no? Hay muchas cosas, tal vez no fue tan oprobioso como la caída del sistema de 94, porque en aquel momento simplemente se fue la luz y volvió la luz y mágicamente de la nada Cuauhtémoc Cárdenas había perdido toda la ventaja y dio lugar al Instituto Federal Electoral, dio lugar a la credencial para votar que conocemos el día de hoy con fotografía. En aquellos años no tenía fotografía, era un plástico naranja y ya la podías usar tú, me la pasabas, yo también iba a votar. Había muchos controles que no teníamos, pero ya los teníamos acá y dijimos, bueno, ¿qué pasó? Viene el 2006, el chamuco dice, nos tomamos un descanso en el 2000, cuando murió el prinosaurio, murió el dinosaurio de carne y hueso y llegó el tecnosaurio, ¿no? Llegó otra forma, llegó la alternancia, pero ocurre esto y ellos dicen, tenemos que regresar. Y Ríos de nuevo revive esta publicación del chamuco en el sexenio de Felipe Calderón. Y así, durante ese sexenio que nos tocó ver cosas muy complicadas en el tema de la guerra contra el narco, para ser muy concretos, se retoma esta fuerza de nuevo del cómic como una forma de criticar al gobierno, pero ahora ya un gobierno que viene de un partido históricamente de oposición. Entonces, bueno, brincamos del 2006 y Ese, pasamos a... ese ¿Sí? Pegemán tiene la pose y el uniforme característico de Adam Warlock de Marvel y el guantelete del infinito de Thanos. ¿Te das cuenta que estás viendo ahí ¿cómo se llama esta? El, el Infinity Quest, ¿no? Sí, todo este rollo de las gemas del Infinity infinito y todo ese rollo. Haz de War. cuenta que estás viendo a Adam Warlock ahí, así con ese uniforme así, las botas amarillas altas, el centro del uniforme así. Yo creo que sí, Pues sí tuvo ahí cierta tendríamos, influencia de Marvel Comics, ¿eh? tendríamos preguntar qué tanta inspiración tuvo, qué tanto fue, ¿cómo se dice?
voluntariamente o casualmente el trabajo aquí Sí, de Armando quizás, Agués. quizás subconscientemente ahí tenía la idea de las gemas del infinito y dijo, bueno, pues vamos a... Algo, quién sabe, ¿no? Algo así. Pero bueno, estamos hablando de que esto ocurre hace muy poco. Viene su segunda intención o su segunda candidatura, ya ahora sí con Morena, con Peña Nieto, y brincamos pues ya al día de hoy, llegamos a las elecciones, pierde las elecciones del 2012 con Peña Nieto, y llegamos a las elecciones aquí y ahora, en el sexenio actual más bien. Y yo quiero hablar ya de el cambio que vuelve a haber en el tema de cómo se ve la historieta, de ser un instrumento de propaganda, como tú lo mencionaste con López Mateos, como lo estamos mencionando con los candidatos recientes, para promover su trabajo, para promover su darse a conocer con la gente. Pero hay algo bien interesante que hace el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León, que yo lo tengo que reconocer y aplaudir, que es concurso que hace de trabajos del concurso nacional de historieta por la igualdad, la democracia ejercida por el pueblo y para beneficio del pueblo. Ese es el espíritu de la república, es el espíritu de nuestra forma de gobierno. Entonces, el que se le acerque a los jóvenes a hablar de estos temas, y aquí está, con la frente en alto, publicada en el año 2002, aquí en el estado de Nuevo León, se hace este concurso y encontramos gente joven que está haciendo historieta sobre su forma de percibir el tema de la igualdad en el Estado, en nuestra realidad. Creo que esto es bien importante. El que deje de ser un instrumento del partido para convertirse en una forma más de expresión de la población, promovido obviamente por una institución, en este caso estatal, pero con fondos públicos, que esa es la palabra clave, ¿no? Esto está hecho con fondos públicos, con el interés de los participantes. Claro, me van a decir, oye, pero pues es que el jurado ha de haber elegido en función de un criterio, una agenda. Sí, probablemente, pero al final del día el espacio está abierto. Entonces, es muy padre, a mí esto me gustó mucho, este ejercicio de arte secuencial a través de los jóvenes, abrir un foro, abrir un espacio, hacer un concurso, el que ellos manden sus obras, obras a color, obras en blanco y negro, obras con arte estilo chibi, con arte más de caricatura, con un poquito más realista, ¿sí? Pero que al final del día, pues es la voz de los jóvenes, la voz del votante. Eso me encantó. Estamos en el año 2024, año de elecciones, pero que esto se haya hecho, al menos esta edición en el 2022, para mí, pues definitivamente es una tendencia que yo quisiera decir, quisiera pensar que se va a estar replicando a través de los institutos estatales electorales de otros estados. Creo que esta iniciativa hay que aplaudirla, hay que reconocerla y bueno, yo pues me comprometo a hacerte llegar este ejemplar si está en mis Gracias. posibilidades. Sí, yo creo que eso que, digo, si tú escuchas a otros youtubers, otros podcasts, etcétera, que dicen, es que la democracia en realidad no existe, es que nuestro sistema de gobierno, es que el necrocapitalismo, el posmodernismo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que la médula de la democracia es eso, darle el poder a la gente. Entonces, cuando haces una convocatoria abierta para que a través del cómic se puedan expresar estas ideas, esa es la verdadera democracia. Porque todos estos que hemos visto y analizado hoy,
todos tienen una cierta tendencia o una cierta propaganda, pues, excepto quizás el del asesinato de Colosio, de las entrañas del oculto, aunque esa fue una historia ficticia, pues, como lo representaron ahí. Y sí, la verdad es que ese ejercicio estuvo bastante interesante. Yo no lo conocía, pero es bastante interesante saber que aquí en Nuevo León, donde se tiene también mucha tradición de cómic independiente y de mucha gente que está involucrada o que le interesa pues este tema, me parece que es una buena iniciativa y que ojalá se pudiera hacer nuevamente. Digo, si fue a principios del 2000, pues ya pasaron 20 años. Yo creo que ahorita es buen momento de otra vez reclutar personas que les guste dibujar y que quieran expresar ideas acerca de esto. Yo creo que sería un buen ejercicio, y que incluso ahora que hay más plataformas, mira, a lo mejor en ese entonces pues el webcómic no estaba tan fuerte como pudiera estar hoy. Pudieran hacerse historias digitales para que sea más fácil su distribución y su acceso gratuito. Aunque bueno, Bueno, que no es... este es del 2022, es del 2022, esto tiene 2 años que salió. Ah, Y 22, yo te entendí sí, 2002. 2022, no, Ah, ok, 2022, ok, por ok. eso digo que este cambio, y bueno, aparte de eso, sí está en formato PDF, que por ahí también ya Ah, te excelente. lo compartí. Sí, sí, porque te digo, ahora con las ventajas de las redes sociales, de la digitalización, de todo esto, digo, eso es el alcance que tienen las transmisiones en vivo y los programas digitales, bueno, pues es inmenso. ¿Cuántas reproducciones no tienen los programas de YouTube? Son millones. Y son los millones a los que pueden llegar estas ideas. Que bueno, no se trata, Teo, de decir voten por esto, voten por aquel, simplemente es exponerle de ahí que cada quien forme su criterio para ver por quién vamos a votar. Y bueno, Claudia, vamos a conocerla mejor, dice. Tu micrófono, tu micrófono. Ya. Hablando ya de este tema en el aquí y ahora, pues sí, estamos ya a nada A de nada. ejercer, insisto, nuestra obligación y derecho como ciudadanos libres y de ir a votar en secreto por quien cada quien considere que es la mejor opción para sus propios intereses. Y saca esta candidata fíjate, insisto, eh, el partido oficial durante muchos años fue el heredero de los generales revolucionarios, el PRI. Después tenemos un periodo en el que el partido oficial, pues es lo que fue la oposición oficial durante muchos años, que es el PAN. Y luego estamos en este momento de la historia en que este partido que el PG funda, que es Morena, que llega al poder en el 2018, también a través de una elección con una diferencia clarísima y abrumadora, y el día de hoy, pues ya son el partido en el poder, un partido que fue oposición durante muchos años y que el día de hoy pues es el partido oficial. Y el partido oficial presenta este trabajo de su candidata, que es Claudia Sheinbaum, dibujado por Bernardo Fuentes Beff, donde en este título en particular no sé si llegó a tus manos. No, ese lo vi digital cuando me lo compartiste. Yo tampoco lo conocía, ¿eh? Y digo, Bev tiene también, aparte de hizo uno acerca de Colosio, que se llama Matar al Candidato, que está muy bueno, aunque es más como investigación periodística, no está tan tendencioso, es más investigación periodística. Yo quiero suponer que fue algo propio y no patrocinado, y este sí es claramente patrocinado, ¿no? Su estilo de dibujo pues es inconfundible de ver, pero no sé si esa Claudia que vemos ahí en portada sea la Claudia Sheinbaum por la que vamos a votar, ¿eh? Esa persona es así totalmente diferente, no tiene una sola línea de expresión, está, no sé, me parece hasta como hecha estilo manga, no sé, se me hace así hasta, si la ves fijamente por más de 3 minutos, hasta te dan escalofríos, no sé, está muy
muy raro ese Y estilo. dices, el fantasma de Osamu Tezuka te mira Sí, desde el más allá. Bueno, la sí, influencia que tiene Beff, indudablemente, digo, él tiene, como dices, muchos años haciendo historieta, es un autor ya muy conocido. Y quiero citar aquí un tema acerca de qué pasa con el chamuco. Tú mencionabas hace rato cómo el chamuco, y a ver si ahorita compartimos ya compartimos la portada del uno. Vamos a compartir la portada de la más reciente, ya con su sitio web, ya tienen un canal Chamuco TV, sí, ya creció el mismo Figón, creo que es director de comunicación de la campaña, vaya, perdón si estoy errando, pero al final del día, aquí lo que pasa es que un un medio de crítica al gobierno de un partido en oposición y leal o con filiación a la ideología de un partido de oposición, un partido que es Morena, ahora se convierte en una historieta que habla de el partido en el poder. ¿Cómo cambia la visión de, de lo que es el chamuco el día de hoy a lo que fue el chamuco hace 30 años? Bueno, ya se da uno cuenta de que esto está cargado hacia el lado contrario. Entonces, lo sí, que vamos eso, a ver ahora en el número de este mes, sí, para que el veamos otro el día, contraste, ese es mi punto, o sea, vamos a ver el sí, contraste de cómo es una revista cuando estás apoyando a un partido de oposición y cómo es una revista cuando estás apoyando a un partido que está pues en al el partido en el gobierno, poder. ¿sí? Al partido en el poder. Y obviamente la crítica que está haciendo esta última portada del chamuco, pues es a la candidata, en este caso del Partido Acción Nacional y del PRI y del PRD. ¿Qué tiempos tan Sí, surrealistas vivimos que quienes antes eran los opositores históricos más el que nació como un opositor al fraude de la caída del sistema, el día de hoy están juntos en contra del partido que muchos años se opuso al oficial, pero que ahora es el oficial, y aquí están haciendo sí, mofa de la candidata de esta coalición. Los tiempos cambian, las filiaciones cambian, y al final del día, creo que la decisión la tenemos que tomar nosotros, y pero luego, y luego uno se pregunta, ¿realmente necesitamos los partidos políticos? Si eventualmente se van a unir los que eran enemigos, eventualmente se van a unir en contra de otro enemigo que acaba de nacer, ¿realmente necesitamos los partidos políticos? Y hablando así, digo, otros amigos decían, bueno, es que podríamos tener como en Estados Unidos solo dos partidos. Híjole, pues es que eso también no es tan saludable que digamos. Eh, Aparte de que su sistema de votaciones es distinto al nuestro porque tienen elecciones primarias, ciertos estados que tienen un mayor número de votantes, etcétera, etcétera, ¿no? Que quizás aquí en México lo equiparable sería lo que hemos visto al menos históricamente es que como el Estado de México y la Ciudad de México son las zonas más densamente pobladas, el voto que se gana en esas zonas es el que más impacto tiene. Eh, yo que trabajé un tiempo allá en el Estado de México, a Enrique Peña Nieto lo adoraban antes de que fuera presidente de México. Y él también tuvo una campaña bastante curiosa con un personaje de la televisión y lo hicieron pareja ahí, etcétera. Eso también se pudiera analizar en otra situación, pero yo creo que sí se ve muy tendencioso eso del chamuco. Digo, yo lo respeto mucho y sé que le echan muchas ganas ahí en su revista. Pero yo cuando compro el chamuco casi siempre me paso las primeras páginas y me voy directo a lo de historieta mexicana. Eh, Hay algunos que caen bien, hay otros que la tendencia es bastante así, hacen una mofa que digo, híjole,
esto ya se ha visto, es nada más estar reciclando los mismos chistes viejos de siempre. Digo, bueno, mejor me voy a lo que vine a leer y se acabó. Ya, y el archivo aquí entre todo este relajo que tengo acá. Pues no sé qué vaya a pasar, sinceramente, en estas elecciones. Unos dicen yo gané el debate, otros dicen yo también gané el debate. Las encuestas dicen que una va a la cabeza, otras encuestas dicen que va a la otra, no sé. Yo creo que van a ser unas elecciones muy, muy curiosas, muy surrealistas, como bien lo dijiste. Ver a los enemigos unidos en contra de otro enemigo superior, no sé cómo decirlo. Me parece muy, muy curioso. Yo recuerdo las primeras ocasiones que voté, estaba, bueno, el PRI, el PAN, el PRD, el Partido del Trabajo, había algunos otros dos que después desaparecieron, ¿sabrás qué les pasó? Y ya, y ahora bueno, en las últimas estaba el PRI, el PAN, etcétera, y luego venían coalición, Juntos por México, coalición, no sé qué, y venían ahí los mismos, y eran los mismos candidatos. Entonces, a donde vote se va a ir al mismo candidato. Entonces, bueno, ¿y realmente necesitamos todo esto? No sé, yo creo que lo más saludable es ir a ejercer el voto, que no gane el abstencionismo, que siempre ha sido igual que en el juego de mesa, bueno, que a mí me gustaba mucho, que era el maratón, donde la ignorancia también iba ganando cuando tú no participabas. El abstencionismo es igual aquí. Hay elecciones históricamente donde hay 50%, 60% de abstencionismo. Y luego nos quejamos porque todo sigue igual y no podemos salir adelante, etcétera, etcétera. Bueno, y luego les preguntas, ¿y por quién votaste? No, pues es que no fui a votar. Ah, bueno, pues es que ahí está el meollo del asunto. Si este es tu derecho y tu obligación como ciudadano y no lo estás ejerciendo, bueno, pues no te puedes quejar de que por qué la calle tiene baches y el candidato que ganó no ha reparado los baches. O sea, es lo mismo con la gente que no paga impuestos, aunque ese es otro rollo, ¿eh? Yo creo que hay que votar, hay que informarnos, que claro, el aspecto histórico siempre es importante antes de tomar la decisión. Y bueno, pues no está de más darle una ojeada a todas estas cosas que estuvimos platicando, pues para que sepamos cuáles son los antecedentes de cada persona, ¿no? Así es, doctor. Creo que lo que acabas de mencionar, pues es la clave, es el meollo del asunto. Insisto, tenemos que tomar nuestra responsabilidad como ciudadanos, no nada más de sacar nuestra credencial porque pues resulta que no me dejan subirme al camión si no la traigo, Sí. o tengo que saco dinero en la supertienda y ay, no traigo mi pues no le puedo hacer el retiro. No es solo una identificación, no es solo algo que uses para fines o es que porque me la piden, no. La base y el corazón de una democracia es su gente, es el gobierno de la gente. Y nosotros como gente, como ciudadanos, tenemos que ir o ir. No es más que un domingo, hay ley seca, no hay excusa de que ando crudo, ¿verdad? Se supone Sí, que va a sí, haber sí. ley seca. Un reconocimiento a nuestros conciudadanos que van a estar en las casillas como representantes, como participantes, como Sí, observadores, porque eso es algo que creo que es el corazón de una democracia también, que las elecciones estén observadas por los mismos ciudadanos, que tu vecino es el que está contando los votos, que tu vecina es quien está presidiendo la casilla. Yo los invito sin afanes partidistas y sin gorras de ningún color, ni playeras de ningún color. Ahora con estos calores tan terribles por el cambio climático que nosotros mismos generamos, llévenles un lonche, llévenles agua, no importa que, es que ya le van a llevar, no, llévale el otro litro, va a ser una jornada larga, va a ser una jornada calurosa, sí. vamos a pensar en nuestros vecinos, en nuestra familia, en nuestros amigos que están ahí siendo la democracia, seamos buenos conciudadanos, hagamos filas en orden, identifiquemos nuestra casilla, nuestra sección, asegurémonos, ¿verdad?
No como decían hace unos años, hace 3 años, el te lo dije. No, de una vez hay que checar que estemos en el padrón debidamente identificados. Si hay que viajar para votar, viajen, ¿sí? Váyanse a pasar el fin de semana donde sacaron su credencial de elector hace no sé cuánto tiempo, pero hay que votar. Las casillas especiales estarán en los aeropuertos, en la central camionera, pero recuerden que esas casillas tienen un número de boletas limitado y en cuanto abren ya hay gente esperando. No se confíen. Insisto, insisto, y estoy de acuerdo contigo, doctor, 100%. Hay que derrotar al abstencionismo. Hagamos que estas elecciones sean históricas por la participación ciudadana. Voten por quien quieran o anulen su voto si creen en eso. Sí, ¿Sí? sí, Si sí, quieren digo, poner una A de anarquía, yo no tengo ningún problema, pero hay que ir a hacerlo y no dejar la responsabilidad que es nuestra en manos de quién sabe quién. Bueno, de quién sabe quién sí sé, de quién sí va a votar. de quién se iba a Yo me votar, despido con claro. esto. No sé si tú quieras agregar algo más, ya nos desviamos de los cómics, pero Sí, no, vamos a ya escuchar. eso ya. Mira, ya por último, sí, yo creo que tenemos que vencer esa apatía de decir, híjole, es que es el domingo, es que no sé qué, es que la ley seca. Realmente digo, bueno, los que beben en domingo en la mañana ya de plano, su problema, el menor de sus problemas es la votación. O sea, yo creo que puedes pasar unas horas sin estar bebiendo, puedes informarte, hay muchas formas de informarte. Así como bien dices, yo tengo residentes aquí en el hospital que son foráneos, pero los que realmente están interesados dicen, va a haber una casilla en el aeropuerto, yo voy a ir a primera hora para alcanzar boletas, poder ejercer mi voto, etcétera. Y que logremos que esto funcione, pues, porque decir, no, es que si gana fulanito no vamos a, no, pues es como de hacer que se hunde el barco en el que estás viajando, o sea, tenemos que hacer que esto funcione. Entonces, sí, yo creo que van a ser elecciones muy, muy curiosas, que hablando de todo esto del coleccionismo, te voy a enseñar algo que después me consiguieron ahí. Este es un lápiz oficial acerca de las elecciones federales de 2018. Este es con el que se votó donde ganó Andrés Manuel López Obrador. Entonces, si lo quieres ver desde ese punto de vista, también vamos a coleccionar este tipo de cosas para que a futuro digan, yo estuve ahí votando cuando ganó López Obrador. Coincido con eso del agua, hay que apoyar a los vecinos porque, híjole, estamos, al menos aquí en Nuevo León, estar a más de 40 grados y es una cosa terrible, terrible estar ahí soportando el calor sin un trago de agua. Y claro, siempre con una sonrisa en la cara. Yo creo que eso es lo que nos caracteriza a los mexicanos, pues que siempre le sacamos eh, la vuelta a la adversidad de una forma muy curiosa, con humor, con esa forma que tenemos de ser. Eh, y bueno, muchos de estas historietas que les compartimos hoy, si no las hay digitales, a lo mejor si alguien las necesita para algún estudio, para alguna otra cosa que quieran hacer, estamos en la mejor disposición de facilitarles los ejemplares, ya sea mediante escaneo, los que ya están digitalizados, compartírselos, intercambio de opiniones, etcétera. Yo creo que eso es lo que enriquece este tipo de pláticas, que no estamos siendo unilaterales, sino que exponemos toda la información y cada quien la percibe como mejor le parezca. De mi parte, pues nada más, si alguien necesita algo de información de todas estas historietas, de esas o de cualquier otra que vean acá, que tengo miles, pues ahí están. Por ahí se ve un Burrerías número 1, este que está acá. Por ahí se ven estas vampirelas también número 1. Acá está la Llorona, acá arriba. Esta de por acá. Lo que quieran, aquí estamos. Pues muchas gracias, doctor Cecilio Jacobo González. Gracias por acompañarnos de nuevo. Qué buena estuvo la plática y yo por mi parte ya no tengo nada más que agregar, más que agradecerte a ti, agradecer a quienes nos vieron, agradecer a quienes van a ver la repetición del video. Y bueno, todo queda dicho y que todo sea en bien y en favor de nosotros, de nuestros amigos, de nuestra familia, de nuestros conciudadanos, de nuestros compatriotas en México y en el extranjero. Que sea una jornada digna, ejemplar y sobre todo altamente participativa. Yo me Sí, despido. Muchas gracias.
Hasta luego.